listos para una historia que los atrapará y no los soltará. Hoy les traigo la confesión íntima de Valeria. Un viaje familiar, una atracción prohibida y una noche que lo cambió todo. Prepárense para un relato cargado de tensión y emociones a flor de piel que los hará quedarse hasta el final. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 5.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. No se arrepentirán. Hola a todas, es la primera vez que escribo aquí, aunque las leo hace tiempo. Necesito sacar esto, contarlo en algún lado, donde quizás alguien entienda, o al menos no me juzgue de entrada. No sé ni cómo empezar, porque todavía siento el eco de todo tan dentro. Es sobre algo que pasó hace poco en un viaje que se suponía era para desconectar, para ver a la familia, y terminó siendo otra cosa. Algo que me removió entera y que la verdad no sé dónde me deja parada ahora mismo. Siento una mezcla de, no sé, claridad, nostalgia, una especie de paz culpable. Es raro. Mi madre me convenció de ir unos días a casa de mis tíos, ya saben, para cambiar de Eris. Salir de la rutina que a veces te ahoga sin que te des cuenta. Yo andaba un poco perdida con esa sensación de que la vida te pasa por encima y una no sabe bien qué hacer con ella. Así que acepté. Unos días en el campo con la familia que podía salir mal, no, el plan era simple, mates, charlas, quizás algún paseo, nada que me preparara para lo que realmente iba a encontrar, o mejor dicho, reencontrar allí. Allí estaba él, Esteban, mi padrino. Siempre fue una figura admirable para mí desde que era chica, un tipo oculto, sereno. De esos que parecen tener todas las respuestas, o al menos la calma para buscar las importantes. Lo había visto 1000 veces claro en cumpleaños, en Navidades, pero ahora yo ya no era una nena. Y mi mirada sobre él sin que yo me lo propusiera fue distinta. Había algo en su presencia, en su forma de hablar, de moverse, que de repente me empezó a generar buenas sensaciones. Sensaciones que me costaba horrores nombrar y que me dejaban inquieta. La primera noche fue el inicio de todo, creo. Todos se habían ido a dormir. La casa estaba en silencio, de ese silencio de campo que es casi absoluto. Yo bajé a la cocina a por un vaso de agua, o esa era la excusa que me puse, y él estaba ahí como si me esperara, aunque seguro solo estaba leyendo o algo así. Empezamos a hablar de cosas triviales, de libros del día, pero había algo más flotando en el aire. Una tensión sutil, casi imperceptible, pero que para mí era como un zumbido constante. Las palabras eran normales, sí, pero las miradas, ¡buf! Las miradas se quedaban un segundo más de lo necesario, de lo que dicta la cortesía, y en esos segundos extra se colaba de todo. Entendimiento, curiosidad, no sé. De repente un comentario sobre el clima podía tener un doble sentido que solo nosotros dos parecíamos captar, o al menos eso sentía yo. Los silencios entre frase y frase se volvieron densos, cargados de preguntas mudas, de posibilidades que ninguna se atrevía a verbalizar. Era como un juego peligroso y extrañamente excitante. Los días que siguieron fueron una tortura deliciosa, si es que eso tiene algún sentido. Esa tensión no desapareció, al contrario, crecía con cada encuentro casual. En el jardín, mientras yo intentaba leer, y él regaba las plantas, un cruce de miradas por encima de las rosas. Y el mundo se detenía un instante, yo en la biblioteca buscando algún libro, y nuestras manos rozándose al alcanzar el mismo estante. Era como una descarga eléctrica breve pero intensa que me dejaba la piel erizada y el corazón desbocado por varios minutos. Recuerdo un mediodía, estábamos todos en la mesa, y él contó una anécdota de su juventud, de un viaje que hizo solo por Sudamérica. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los míos un par de veces, y yo sentí que esa historia de alguna manera me la estaba contando a mí, como si quisiera mostrarme una parte suya que nadie más veía. Mis tíos y mi madre reían con la anécdota, pero yo estaba atrapada en esa corriente subterránea que fluía entre nosotros dos. Invisible para el resto, él nunca dijo nada directo, ni yo tampoco, claro. Hubiera sido una locura impensable.
pero tampoco hacíamos nada para evitar esos momentos. Si él estaba en el salón, yo encontraba una excusa para pasar por ahí. Si yo estaba en la galería, él aparecía con un libro al rato. Éramos como dos imanes con la polaridad invertida, atrayéndonos y repeliéndonos al mismo tiempo, conscientes de que estábamos bailando en el borde de algo, de una línea emocional que ya habíamos cruzado sin darnos cuenta. La conciencia de haber traspasado ese límite era lo más perturbador. No había pasado nada físico, ni un beso robado, ni una caricia explícita, pero emocionalmente sentía que le estaba haciendo infiel a mi propia vida, a mis propias convicciones. ¿Cómo podía sentirme así por mi padrino, un hombre al que siempre había visto con respeto y cariño filial? Ahora ese cariño se mezclaba con una atracción adulta, con una curiosidad casi adolescente, y me sentía profundamente confundida, y sí, un poco culpable. La noche del punto de quiebre, esa noche la tengo grabada a fuego. Ya habían pasado varios días de esta danza silenciosa. De nuevo todos dormían. Yo daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La excusa del agua volvió a mí. Mente casi como un salvavidas. Sabía que era una excusa barata, que en el fondo de mi ser lo que buscaba era otra cosa, otro encuentro. Pero necesitaba ese pretexto para ponerme en movimiento, para justificarme a mí misma. Bajé las escaleras con el corazón en la boca, sintiendo cada crujido de la madera antigua bajo mis pies descalzos. La casa estaba oscura, solo una luz tenue venía de la cocina como un faro. Y yo sabía, simplemente sabía, que él estaría allí. Era una certeza irracional pero absoluta. Una parte de mí quería dar media vuelta y volver a la seguridad de mi habitación. Pero otra parte más fuerte, más primitiva, me empujaba hacia adelante, hacia esa luz. Y allí estaba sentado a la mesa con un vaso de algo en la mano, mirando hacia la ventana, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando entré, levantó la vista. No hubo sorpresa en su mirada, solo una especie de reconocimiento, de aceptación. Como si también él hubiera estado esperando este momento, sabiendo que era inevitable. El aire se cortó. Esta vez no había lugar para charlas triviales, para palabras que disfrataran lo que ambos sentíamos. Nos quedamos mirando un buen rato en silencio, un silencio que lo decía todo. Ya no había dobles sentidos, ni miradas robadas. Era una confrontación directa pero sin hostilidad. Era la constatación de que algo muy fuerte nos estaba pasando, algo que nos superaba. Podía escuchar mi propia respiración agitada y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Era como si el mundo entero se hubiera encogido hasta caber en esa cocina iluminada por una sola bombilla. Él no dijo nada, solo me sostuvo la mirada. Y en sus ojos vi tantas cosas, vi la misma soledad que a veces sentía yo, vi comprensión. Vi una tristeza serena, y sí, también vi deseo. Pero no era un deseo crudo animal. Era algo más profundo, más complejo. Como si reconocieran en mí un eco de sus propias carencias, de sus propias búsquedas. Y yo me sentí completamente expuesta. Vulnerable, pero extrañamente tranquila. No recuerdo quién dio el primer paso, o si lo dimos al mismo tiempo. Fue como si una fuerza invisible nos empujara el uno hacia el otro, lentamente, sin prisa. No había torpeza ni urgencia descontrolada. Era un movimiento consciente, casi solemne. Recuerdo el olor de su piel, una mezcla de jabón y algo más, algo suyo único. Y el calor que emanaba de su cuerpo cuando finalmente estuvimos cerca, muy cerca. Nuestras manos se encontraron primero, un roce tímido, casi accidental, que se convirtió en un agarre suave pero firme. Su mano era grande, cálida, y la mía encajaba perfectamente en ella. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Cerré los ojos por un instante solo para sentir, para grabar esa sensación en mi memoria. Era el primer contacto físico real después de días de tensión contenida, y fue como si una represa se rompiera dentro de mí. No fue un arrebato de lujuria, no como una se imagina esas cosas en las películas. Fue diferente, fue una necesidad imperiosa de cercanía, de consuelo. Cuando me abrazó sentí que todas mis defensas se venían abajo.
Me aferré a él como si fuera un náufrago aferrándose a una tabla en medio de la tormenta, y él me sostuvo con una fuerza tranquila protectora. Apoyé mi cabeza en su pecho y pude escuchar los latidos de su corazón firmes constantes. Lloré no un llanto desconsolado, sino lágrimas silenciosas que se deslizaban por mis mejillas y se perdían en su camisa. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de tristeza acumulada por tantas cosas de mi propia vida que no iban bien, y él simplemente me acariciaba el pelo sin decir nada, dejándome ser, dejándome sentir. En ese abrazo encontré un refugio que no sabía que estaba buscando con tanta desesperación. Nos quedamos así abrazados en medio de la cocina por un tiempo que me pareció eterno y a la vez fugaz. No hubo besos apasionados ni ropa arrancada. Solo esa conexión profunda, esa sensación de ser entendida sin necesidad de palabras. Fue un encuentro de dos soledades de dos almas que por un instante se reconocieron en su fragilidad, en su necesidad de afecto genuino más allá de los roles de las edades, de lo que se supone que debe ser. Cuando finalmente nos separamos un poco, nos miramos a los ojos. Había una tristeza dulce en su mirada, y supongo que en la mía también. No había remordimiento ni culpa en ese instante. Solo la certeza de haber compartido algo único, algo íntimo y profundamente humano, algo que iba a quedar grabado en nosotros para siempre, para bien o para mal. Un secreto compartido en la quietud de la noche. No dijimos mucho después de eso. Algunas palabras susurradas, frases incompletas que el otro parecía entender perfectamente. Un cuídate dicho con una ternura que me llegó al alma. Sabíamos que ese momento era un paréntesis, una isla en medio de la realidad, y que la marea pronto subiría para devolvernos a nuestras vidas separadas con la marca imborrable de lo que había sucedido. Subí a mi habitación, sintiéndome extrañamente ligera, casi flotando. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo, reviviendo cada segundo, cada sensación. El tacto de su mano, el calor de su abrazo, la forma en que me miró. No podía dormir. Pero no era una vigilia ansiosa. Era una vigilia serena, llena de una emoción nueva, agridulce. El mundo seguía girando afuera, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al amanecer, los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Me levanté y me asomé. El jardín, los árboles, todo parecía igual que el día anterior, pero yo sabía que no lo era. Yo no era la misma. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. Me vestí despacio con una especie de calma resignada, preparándome para enfrentar el día, para enfrentar el desayuno familiar como si nada hubiera pasado. El desayuno fue normal. Las mismas tazas de siempre, el olor a café recién hecho, las tostadas. Mis tíos charlando animadamente, mi madre, preguntándome si había descansado bien. Asentí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Esteban entró poco después, nos saludamos con un buenos días que sonó extrañamente formal, casi como si fuéramos dos desconocidos. Pero nuestros ojos se encontraron por un instante. En esa milésima de segundo vi el reflejo de la noche anterior. La misma comprensión, la misma conexión silenciosa. No había incomodidad ni tensión visible para los demás. Solo un reconocimiento mutuo, un pacto tácito de silencio. Sabíamos lo que habíamos compartido, y sabíamos que quedaría entre nosotros guardado en el rincón más profundo de nuestra memoria. El resto del mundo no necesitaba saberlo. Los días que siguieron hasta mi partida fueron tranquilos. Volvimos a una especie de normalidad superficial, pero esa corriente subterránea se higía ahí, más sutil quizás, pero presente. Hubo menos miradas directas, menos roces accidentales, como si ambos hubiéramos entendido que lo que tuvo que pasar pasó y que ahora tocaba proteger ese recuerdo, esa intimidad compartida del escrutinio ajeno y de nuestras propias dudas. Cuando llegó el día de irme, me despedí de todos. El abrazo con Esteban fue breve, formal, delante de mi madre y mis tíos, pero sentí una leve presión en su mano, un mensaje silencioso,
un hasta siempre que no necesitaba palabras. En el viaje de regreso a casa, el silencio en el auto era denso, pero no era un silencio incómodo ni culposo, era el silencio de la certeza. Llegué a mí. Mi departamento y todo estaba igual que como lo había dejado. Mi rutina me esperaba, pero yo ya no encajaba en ella de la misma manera. Algo se había reconfigurado dentro de mí. Lo que pasó con Esteban no fue un romance ni una aventura pasajera. Fue algún encuentro, un refugio breve pero intenso para dos personas que se sintieron vistas y comprendidas en un momento de vulnerabilidad. No sé qué pasará de ahora en más. No lo he vuelto a ver desde entonces. Supongo que la vida se gira a su curso. Pero esa noche en la cocina, ese abrazo, esa conexión, y eso no se borrará. No lo siento como un secreto vergonzoso que deba ocultar con todas mis fuerzas. Es más bien como una marca íntima, una historia que no se cuenta en voz alta pero que vive en mí. Y que de alguna manera me ha enseñado algo sobre la soledad, sobre la necesidad humana de conexión sobre mí misma. A veces en la noche cuando todo está en silencio, cierro los ojos y puedo volver a sentir el calor de su abrazo, la seguridad de sus manos. Y aunque sé que no debería, una parte de mí agradece ese encuentro. Me hizo sentir viva de una forma que no sentía hace mucho tiempo. Me hizo confrontar mi propia soledad, mis propios vacíos. Y encontrar un consuelo inesperado en el lugar más improbable. No sé si esto es una traición a quien estaría traicionando realmente, quizás a mis propias ideas preconcebidas sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero en ese momento, en esa cocina, todo se sintió increíblemente correcto, increíblemente humano. Como si por un instante las reglas del mundo exterior no aplicaran y solo importara esa conexión pura y honesta entre dos seres. No busco justificación ni perdón, solo necesitaba contarlo, sacarlo de mi sistema, poner en palabras algo que es tan difícil de definir. Quizás alguna de ustedes haya pasado por algo similar, por una de esas conexiones inesperadas que te marcan para siempre, aunque nadie más lo sepa. Es una carga extraña de llevar esta certeza silenciosa. Este recuerdo que es solo mío y suyo. Supongo que hay historias que no están destinadas a ser contadas en voz alta, que solo tienen sentido en la intimidad de quienes las vivieron. Esta es una de ellas, y aunque a veces me pregunto qué hubiera pasado así, también sé que sucedió exactamente como tenía que suceder. Un instante de pura conexión en medio del caos de la vida. Un refugio. Y eso a veces es todo lo que una necesita. Me pregunto si él también lo recordará así. Si para él significó lo mismo, supongo que nunca lo sabré con certeza. Pero hay una parte de mí que cree que sí, que en esa necesidad mutua encontramos algo parecido a la paz, aunque fuera por unas pocas horas robadas a la noche. Y con ese pensamiento intento seguir adelante, con esta marca imborrable que ahora forma parte de quién soy. Es extraño cómo la vida te pone en situaciones que jamás hubieras imaginado. Vas buscando una cosa, un simple escape de la rutina, y te encuentras con algo que te sacude los cimientos, que te obliga a replantearte todo. Esta experiencia me ha dejado pensativa, más introspectiva, como si hubiera descubierto una habitación secreta dentro de mí misma. Una habitación llena de emociones complejas y contradictorias. Aún siento la calidez de su mano, la firmeza de su abrazo. Son sensaciones físicas que se han quedado impregnadas en mi piel, en mi memoria sensorial. Y aunque pueda sonar loco a veces en la soledad de mi apartamento, casi puedo percibir su aroma, esa mezcla de jabón y de él, que se me hizo tan familiar en tan poco tiempo. Son pequeños fantasmas que me acompañan, recordatorios de esa noche. La normalidad del día después fue casi surrealista. Verlo en el desayuno. Intercambiar esas miradas cargadas de significado mientras el resto del mundo cejía su curso ajeno a nuestro secreto, fue una lección de contención. Aprendí que se puede vivir con una procesión interna de emociones intensas, mientras por fuera se mantiene una fachada de absoluta normalidad. Es una habilidad que no sabía que poseía.
El regreso a mi vida habitual ha sido un proceso de reajuste. Las cosas que antes me parecían importantes ahora han perdido un poco su urgencia, y las pequeñas cosas, como un atardecer o una canción melancólica, ahora tienen una resonancia diferente, como si estuvieran teñidas por la experiencia vivida. Es como si mis sentidos se hubieran agudizado, como si estuviera más consciente de la fragilidad y la belleza efímera de los momentos. No me arrepiento. Quizás. Debería, no lo sé. La moral convencional diría que sí. Pero yo no puedo sentir arrepentimiento por algo que se sintió tan auténtico, tan necesario en ese preciso instante. Fue un encuentro entre dos seres humanos, más allá de los lazos familiares o las expectativas sociales. Y en su crudeza, en su honestidad emocional, hubo una especie de pureza que me niego a manchar con la culpa. La soledad que ambos compartíamos fue el verdadero catalizador, creo. Esa sensación de vacío que a veces te embarga incluso estando rodeada de gente. En él reconocí esa misma soledad que yo cargaba en silencio, y por unas horas encontramos un alivio mutuo, un bálsamo para esas heridas invisibles que cada uno lleva por dentro. Fue un acto de compasión silenciosa, de entendimiento profundo. Escribir esto ha sido liberador, como si al ponerlo en palabras pudiera darle un lugar, un contorno. Ya no es solo una maraña de sensaciones y recuerdos flotando en mi cabeza. Ahora tiene una forma, una narrativa, y aunque sigue siendo algo íntimo y personal, compartirlo aquí anónimamente me ayuda a procesarlo, a integrarlo como parte de mi historia. No espero respuestas ni consejos. Solo quería dejar mi testimonio, mi pedacito de verdad. Porque sé que en este foro hay muchas historias de desamores, de traiciones dolorosas, de pasiones prohibidas. La mía es quizás más útil, menos escándalos en apariencia, pero no por ello menos profunda o transformadora. Fue un quiebre silencioso interno. Gracias por leerme por este espacio. A veces, el simple acto de ser escuchada, o en este caso, leída, es suficiente para aligerar un poco la carga. Seguiré leyéndolas aprendiendo de sus experiencias, sintiéndome un poco menos sola en este complicado laberinto que son las relaciones humanas y los misterios del corazón. Es bueno saber que hay un lugar donde se puede ser vulnerable sin temor. Quizás con el tiempo la intensidad de este recuerdo se suavice como se suavizan los colores de una fotografía antigua, pero sé que la esencia, la huella que dejó en mí permanecerá. Hay encuentros que te marcan a fuego, que te cambian la perspectiva, y este sin duda ha sido uno de ellos. Y así, con esta mezcla de melancolía y serenidad. Sigo mi camino. El silencio de aquella cocina roto solo por nuestras respiraciones y el latido de nuestros corazones es un sonido que llevaré conmigo siempre. La imagen de sus ojos, reflejando mi propia vulnerabilidad, es un espejo en el que me reconocí de una forma nueva y desconcertante. Fue un momento de verdad cruda, sin adornos, sin pretensiones, y eso es algo invaluable. Y aunque la vida continúe y las rutinas intenten borrar la intensidad de lo vivido, hay una parte de mí que siempre regresará a esa cocina, a ese abrazo. No como un anhelo de repetir lo irrepetible, sino como un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados podemos encontrar momentos de profunda conexión humana capaces de iluminar brevemente la oscuridad. La sensación de su mano tomando la mía, ese primer contacto que encendió la mecha de todo lo que vendría después, es algo que puedo evocar con una nitidez asombrosa. El calor, la textura de su piel, la forma en que sus dedos se entrelazaron con los míos, pequeños detalles que quedaron grabados a fuego como si mi cuerpo se negara a olvidar la intensidad de aquel instante preciso. Recuerdo el leve temblor en mis manos cuando me acerqué, la forma en que mi respiración se entrecortaba. No era miedo exactamente, sino una mezcla de anticipación y una conciencia aguda de estar cruzando un punto de no retorno. Y él con su calma aparente parecía anclarme, ofrecerme un puerto seguro en medio de mi propia tormenta interna. Fue un faro en mi confusión. La manera en que apoyé mi cabeza en su hombro, buscando instintivamente consuelo y protección, fue un gesto casi infantil,
una regresión a una necesidad básica de ser sostenida. Y él respondió con una ternura inesperada, acariciando mi cabello con una delicadeza que contrastaba con la tensión que habíamos acumulado durante días. En ese simple gesto, sentí una aceptación total. No hubo palabras grandilocuentes, ni promesas, ni planes a futuro, solo la cruda honestidad del momento presente. El peso de nuestras soledades compartidas, la tácita admisión de una necesidad mutua que iba más allá de lo físico. Fue un encuentro de almas, si se me permite la expresión un tanto cliché, pero no encuentro otra forma de describirlo que se acerque a la verdad de lo que sentí. El amanecer después de esa noche tuvo una cualidad diferente. Los colores del cielo parecían más vivos, el aire más fresco. Era como si mis sentidos se hubieran despertado de un largo letargo. Y aunque la perspectiva de enfrentar el día de actuar con normalidad frente a todos me generaba una cierta ansiedad, también había una calma subyacente, la calma de quien ha tocado fondo y ha encontrado algo verdadero allí, la forma en que nuestros ojos se encontraron sobre la mesa del desayuno. Ese breve instante de comunicación silenciosa fue suficiente un reconocimiento mutuo de la noche, compartida un pacto de discreción sellado sin palabras. Sabíamos que lo que había ocurrido era nuestro, y de nadie más un tesoro frágil que debíamos proteger del mundo exterior. El viaje de regreso a mi ciudad fue un limbo. Miraba por la ventanilla del coche pasar el paisaje, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada detalle, cada sensación. No era tristeza lo que sentía, ni exactamente alegría. Era una especie de plenitud melancólica, la conciencia de haber vivido algo único e irrepetible, algo que me había cambiado de formas sutiles pero profundas desde entonces. He intentado darle un sentido a todo esto. ¿Fue una debilidad, una transgresión, o simplemente una manifestación de nuestra humanidad compartida, de nuestra necesidad inherente de conexión? No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que ese encuentro fue un punto de inflexión en mí. Vida emocional, un antes y un después. A veces me pregunto cómo sería si las circunstancias fueran diferentes, si no existieran los lazos que nos unen y nos separan al mismo tiempo. Pero son elucubraciones inútiles. Lo que fue, y en su imperfección, en su carácter prohibido y secreto, residió quizás parte de su intensidad, de su belleza dolorosa. Un oasis en medio del desierto. La vida está llena de estos momentos inesperados que nos toman por sorpresa y nos dejan una marca imborrable. Este para mí es uno de ellos. Y aunque el mundo siga girando y la rutina intenta imponer su monotonía, yo guardo este recuerdo como una pequeña llama encendida en mi interior, un recordatorio de que la vida a veces nos regala instantes de pura y desgarradora humanidad.